No es el tipo de temas que se puedan discutir y se puedan analizar en blanco y negro. Este es un tema donde hay muchos matices, explicó ayer en una columna Silvia Izaguirre, comentando la ley de admisión justa planteada por el gobierno, esta iniciativa que el gobierno anunció el jueves de la semana pasada. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilensis, más bien despoblada, porque a diferencia de otras ediciones que normalmente somos 3, esta vez vamos a hacer 2. Bienvenido al programa, Juan Pablo Larraín. 2 son multitud, ¿o no? Total, Total. muchas gracias. Oye, la idea mía era que pudiéramos conversar sobre esta iniciativa de Aula Justa que quiere, que es el nombre que el proyecto que el gobierno le ha dado a esta iniciativa que se propone modificar en parte, la verdad es que solo en parte, el sistema de admisión a los colegios de la educación media en Chile. Y digo que solo en parte porque es el sistema de admisión de los colegios emblemáticos, de los colegios como el Instituto Nacional, de los colegios de excelencia más que emblemáticos. La idea del gobierno es que estos colegios que hoy día pueden solamente discriminar, seleccionar al 30% de su matrícula, puedan hacerlo ahora hasta el 100% de su matrícula. Opiniones a este respecto. ¿Qué te parece esto? ¿Te parece una provocación como lo señala gran parte de la oposición? Fíjate que eso es lo que más me sorprende, que la oposición tome esto como una provocación, dicho en el colegio, una tocada de oreja, porque esto es lo que el gobierno tiene que ver con lo que es este gobierno. Con lo que es este gobierno. Entonces, pertenece al ADN e totalmente. Incluso creo que está en el programa. Además, se habló de esto y es a juicio del gobierno, a juicio del oficialismo, a juicio de Chile Vamos, es una corrección a lo que se hizo en la reforma pasada. Y quizás es ahí donde genera esta virulencia por una parte de un porcentaje importante de las columnas del fin de semana, y por otra, que creo que es la más importante y la más complicada para el gobierno, definitivamente, es que la oposición se logra articular. Me da la impresión que por primera vez completa la oposición, al rechazar esto de una manera muy natural, y tal es el nivel de articulación que no sé si por un tema de coincidencia o no, creo poco en las coincidencias. En la mañana de hoy se juntó la ex nueva mayoría nuevamente, se juntaron completos también para debatir, entre otros temas, este tema. Entonces veo que hay una reacción muy categórica, muy clara de la oposición a algo que definitivamente a mí no me sorprende. Además, lo personal lo comparto, pero bueno, ¿a quién le importa que uno lo comparta? Creo que es el camino adecuado. Yo no veo una oposición tan matriculada. Porque hay un hecho que es evidente, Juan Pablo, me da la impresión a mí, digamos, y que tiene mucho rating a nivel de la calle, y es que los colegios emblemáticos en Chile y sobre todo en Santiago han estado perdiendo rating, han estado saliendo de la lista de los mejores, de los más exitosos. Sí, con los rankings que se miden. Y se dice que ese argumento en este caso no es válido para descalificar el actual sistema de selección estudiantil, de la forma en que los colegios eligen a sus alumnos, porque de hecho la reforma está en vigencia ya en todo el país, pero no en la región metropolitana. De suerte que si el Instituto Nacional o el Carmela Carvajal han bajado en su
en los rankings de los mejores colegios, no es por efecto de que hayan tenido que admitir alumnos de peor calidad hasta el momento. Lo cual es un argumento atendible, pero ya hay evidencia, a partir de lo que ha ocurrido en regiones, que eso está ocurriendo y eso va a ocurrir. Y si los liceos emblemáticos chilenos, los liceos de excelencia del sector público, han perdido rating, es también porque en Chile la reforma instaló una cosa que es tóxica, yo creo, para la educación en general, y es como desmerecer un poco el mérito, el esfuerzo, el instalar la idea de que da un poco lo mismo, digamos, si el alumno es bueno o es malo, porque el alumno, la verdad, es bueno o es malo dependiendo del lugar de donde proviene. Y yo creo que eso contraría el sentido común, sentido común de la gente. No puedo estar más de acuerdo. Fíjate que hablando con un amigo hoy día le contaba, esto me fugo, le contaba una entrevista que leí, la verdad es que es un libro, de un filósofo de las ideas, un filósofo de la política también, que es Isaiah Berlin. Isaiah Berlin dice en algún momento que todas las ciencias humanas, las ciencias sociales del siglo XX nos vienen haciendo creer, digamos, que somos mucho menos libres de lo que pensábamos que era. A ver, el psicoanálisis, ¿qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis al final es decirte que tú te comportas en función de lo que fueron tus traumas, de lo que es la historia de tu familia, de lo que es la relación que tuviste con el papá. Eso es lo que determina. No, la verdad es que tú estás en gran parte condicionado por eso. ¿Y el marxismo qué te dice? El marxismo te viene a decir que tú eres hijo de las condiciones materiales en las cuales viviste, en las cuales creciste. Y Berlin dice, a ver, con todo el respeto que me merece toda esa elaboración, todo ese pensamiento científico, digamos, que efectivamente nos hace ver que somos menos libres de lo que creíamos que éramos, la verdad es que ese pensamiento, llevado a extremos, digamos, contraría una cosa que es propia del sentido común de la gente de la calle, digamos. Es que si tú haces un esfuerzo, si tú te sacrificas, si tú te levantas más temprano, si tú haces las tareas, digamos, puedes llegar más lejos de lo que llegarías sin esa disciplina. A ver, esa idea que es la que está detrás del proyecto de admisión o de aula justa del gobierno, yo creo que es una idea que interpreta a buena parte de los chilenos. Y yo creo que tiene rating eso. En ese sentido, yo veo que la eventual oposición que haya a eso es una oposición, a ver, que en algún momento podría ceder, o que en algún momento podría verse complicada de mantenerse. Yo creo que sí, fíjate, pero creo que el ADN de la oposición saltó de inmediato a defender lo que para ellos fue esta reforma. Terminar con los, comillas, los privilegios de los hijos de la gente más acomodada, que sigue sacándole ventaja a la gente más, ni siquiera más desposeída, sí, sino pero que la clase... A ver, lo que te quiero decir, que no sé si viste un reportaje, a ver, una nota de Canal 13 sobre una niñita de regiones, no me acuerdo qué región, 6,8 de promedio, y que había quedado fuera de un colegio de excelencia, y que había quedado fuera por el algoritmo, digamos, por la fórmula, por la tómbola que le llaman, que no es tómbola. Que no es tómbola, pero en el imaginario quedó la gente que era tómbola. Pero quedó la tómbola. A ver, esa niñita efectivamente lloraba, porque hace mucha diferencia
entrar a un buen colegio que entrar a uno que sea más o menos o entrar a uno malo. Obviamente Pero tú dijiste una cosa muy cierta en la mañana, o sea, no en la mañana, ahora, que es eso levantarse temprano en la mañana. Sí. Evidentemente que las personas que más transpiran, para llevarlo a una analogía fácil de entender, es muy posible que le vaya mejor en la vida, al Claro. esfuerzo, sea de donde Y, uno y- parta. y es lógico que a un padre le interese Eso. que sus hijos y que sus hijos alternen con alumnos buenos y no con alumnos malos. Obviamente. Y fíjate que la sociedad americana, que muchas veces es criticada y que a mí me parece fantástica en la mayoría de sus aspectos, es un país donde el esfuerzo es premiado, partas de donde partas. El que se esfuerza, el que le pone empeño, el que estudia, el que trabaja, sale adelante. Y yo creo que en los últimos 40 años aquí en Chile hubo un cambio en ese sentido. Y empezó a pasar eso cuando tú dices, tiene más rating, yo estoy de acuerdo que tiene más rating. Pero siento que aquí la ex nueva mayoría saltó a defender uno de los legados políticos de Bachelet, y probablemente se va a dar cuenta con el correr de la discusión que este elemento va a generar una fisura, van a terminar algunos cediendo, probablemente el ala más moderada, y vamos a salir adelante con este proyecto, que creo que además deja muy bien instalada nuevamente a la ministra Cubillo. Creo que la ministra Cubillo está dando pasos concretos de mucha sapiencia política, de timing, de saber enfrentar las cosas. Y además de paso, le regala al gobierno un cambio de agenda, que lo necesitaban profundamente. Sí, ¿Ah? sí. Nos olvidamos esta Mm. semana de Catrillanca, nos olvidamos de la Araucanía, no sé cuánto va a durar, pero le regala un titular que, más allá de que la oposición esté disparándole, gira la agenda y pone, y pareciera ser que la moneda de nuevo toma las riendas de otro tema, y un tema de ellos. Más allá que lo pierdan, que no creo que lo vayan a perder, pero aunque lo perdieran, los saca de una situación muy compleja, y creo que ahí El domingo, Juan Pablo, el Mercurio de Valparaíso entrevistó gran a... diario, yo trabajé ahí, ¿ah? Sí, pues Tú tú, también, pues, ¿no? claro. Los No, dos. yo no. Ah, tú no. No, yo no. El Eh, verdadero decano. el verdadero decano, exactamente, porque es el diario más antiguo, Sí. no solamente de Chile, sino que de Del habla mundo, española. Yo del mundo en habla entiendo. hispana. Claro. En el Mercurio de Valparaíso entrevistaron a Arturo Fontaine. Una entrevista bastante buena, bastante buena. Y Arturo Fontaine, más allá de, digamos, de si está a favor o en contra del proyecto, que obviamente está a favor, eh, habla a favor de la posibilidad de que los colegios de excelencia eh, puedan discriminar, puedan seleccionar a sus alumnos en función de, obviamente en función de criterios objetivos y de criterios objetivos asociados básicamente al rendimiento académico, porque, porque estos colegios de excelencia, la gracia que tienen, digamos, es que preparan a un contingente estudiantil que sale disparado, digamos, a las mejores carreras de las mejores universidades, y en esa medida es gente que entra por la puerta ancha a la élite chilena, a la dirigencia chilena. O sea, son colegios que forman efectivamente, forman líderes, forman gente, más allá de que el Instituto Nacional forme presidentes, digamos, forman clase dirigente. Y si esos colegios comienzan a decaer como han estado decayendo, obviamente ese efecto favorable, benéfico, que todos deseamos, ese efecto comienza a relativizarse, comienza a decaer, comienza a licuarse. Y fíjate que yo no sé por qué esta obsesión de la centroizquierda y de la izquierda en demonizar esta selección, cuando en la práctica, e incluso en gobiernos dirigidos por ellos, donde han sido parte, y no me refiero de los 90 en adelante, sino que hacia atrás, la educación pública, incluso también en regiones, siempre tuvo algunos colegios que no se conocían como excelencia, no se conocían como colegios emblemáticos, pero el típico liceo de hombres de regiones, el liceo de niñas de regiones, Pero obvio. jugaba a ser un poquito el Instituto Nacional, el Sí, Carmela Carvajal a sí, nivel nacional,
Y siempre hay una élite que llegó a todos estos también a cargos no solo cargos, sino que a ser parte de la dirigencia de este país en el más amplio Sentido, sentido de la sin palabra, duda. que se educó en esos colegios en los años Claro. 40, 50, 60, 70, 80. Parte importante, no sé, de los médicos, los abogados de este país, han venido de ahí también. Y se Obvio. ha formado una dirigencia que le ha hecho bien al país, que le ha hecho bien. Y yo creo que lo que se está haciendo ahora, además, ni siquiera se está borrando con todo, se está haciendo una pequeña corrección en una cantidad limitada de colegios. Esto no es un cambio, no es un cambio Mm. total, esto no es borrar todo con el codo que se escribió con la mano, sino que es una pequeña corrección que además responde al ideario político de un gobierno que fue elegido hace menos de un año, fue elegido hace más de un año en realidad, que asumió hace menos de un año, con amplios poderes, con una votación altísima que quiere llevar adelante su proyecto Mm. político. Ahora, es cierto lo que señalas tú, digamos, en orden a que es muy probable que este proyecto, a ver, no solamente sea muy resistido, sino que tenga que ser, eh, va a ser muy peleado. Y si llega, nadie está obligado a lo imposible, digamos, si el gobierno no encuentra los votos para sacarlo, bueno, se archivará nomás. Eh, pero me da la impresión que hay espacio para negociar, porque obviamente pasar del 30% de que tú puedes seleccionar al 100%, hay ahí un margen, digamos, que puede ser el Claro. 50, el 60, el 70, el 80, no sé, pero me imagino que alguna capacidad de negociación puede existir a este respecto. ¿Y sabes lo que me gusta de esto? Que el gobierno está llevando adelante una idea en la que cree, en la que siente, no como en otras cosas, que en los primeros meses a lo mejor fue más temeroso, más cuidadoso, de no Sí. querer dar ciertas batallas. Y yo creo que esta batalla, incluso Mm. aunque la pierdan, yo creo que es bueno darla, incluso aunque sea perdiéndola. Yo creo que eso te genera convicción en tus huestes, en tu gente, y te genera ganas de seguir Además planteando cosas. es raro oye, que una dirigencia que diga que, a ver, en el sistema actual no se puede discriminar, es raro, digamos, que gente que está por esa, por ese modelo tenga sus hijos en colegios privados donde sí se puede discriminar. Yo entiendo que un papá quiere poner a sus hijos donde más oportunidades tenga. Y yo entiendo Muy que humano. es humano. Hasta ahí me parece muy bien. Pero, a ver, pero yo creo que la política, Juan Pablo, también es testimonio. Y si tú piensas de una manera, debería ser un poquito coherente, digamos. A ver, y mostrar alguna receptividad a ese mundo, digamos, que te dice, a ver, yo quiero que mis hijos vayan primero a un buen colegio, e incluso más, cuando la gente habla de buen colegio, ni siquiera habla, yo creo, ni siquiera está hablando de un colegio donde a ver, lo preparen como un súper matemático, o un súper historiador, o un súper lingüista. No, lo que la gente entiende, antes que nada, como un buen colegio, un colegio primero donde haya disciplina, donde no circule droga, donde tu hijo no alterne, digamos, con gente de mal vivir, digámoslo francamente. Eso, ¿no? No parece mucho, pero, No pero, parece, sí, pero como pues eso es están, un buen colegio. pero como están los Claro, tiempos, sobre todo los colegios públicos, claro, eso es un buen colegio. lamentablemente hay algunos Mm, componentes en algunos de ellos de lo que tú, claro, de lo que tú sí. decías. Y cuando decías de dar testimonio respecto a eso, bueno, llévalo a otro ámbito que puede ser un poco más odioso, pero a la salud, no solo con las ISAPRES, sino que con las clínicas, o gente que reclama contra ciertos guetos de la ciudad y se van a vivir allá también. Entonces, Claro, hay un divorcio total entre el discurso y la acción, claro. que en lo de la educación creo que es donde mejor se refleja. Mm. Bueno, una encuesta CADEM midió el peso, el rating de los candidatos presidenciales. Y ese también es otro tema que se instaló el fin de semana.
se instaló el fin de semana, porque la verdad es que por el lado de la izquierda no hay mucha novedad, salvo la gran novedad es que el Frente Amplio hoy día parece con más espaldas electorales, políticas, que la ex nueva mayoría. De hecho, Beatriz Sánchez mueve las agujas bastante todavía. De manera espontánea, ¿eh? Claro, de manera espontánea. La sigue moviendo también, es cierto, la expresidenta Bachelet, pero la expresidenta Bachelet ha dicho que no va a postular. Y es verdad que mueve las agujas, no tanto como las movía antes, pero las sigue moviendo, y es verdad, digamos, que en algún momento ella va a tener que tomar una decisión bien dura, digamos. ¿Sí? ¿Qué crees que de verdad vaya a pasar si es que en algún minuto pasa que la expresidenta Bachelet empieza a marcar en las encuestas, empieza Yo creo a que la presión para su sector? La presión que va a tener de parte de su sector político va a ser gigantesca. ¿Pero tú crees que ella aguanta esa presión? Porque las declaraciones las puede corregir finalmente. ¿Sí? Yo creo que no está atrapado por eso. No sé. Eso es lo de menos. No sé, yo diría que yo diría que yo diría que ella salió muy fastidiada lo pasó mal. Lo pasó mal. No sé si de nuevo quiere exponerse a eso. Y donde probablemente, claro, ella entró después de haber salido con un 80%, haber sido reelecta con un 65%, ya ni me acuerdo. 62%. Y que tuvo un primer año donde además pudo llevar sus reformas bastante rápido y bastante lejos. Exactamente, y todo se le derrumbó en febrero, la primera semana de febrero del año siguiente, antes de cumplir un año, con el tema de Cabal, y le cambió para siempre en el ámbito político su situación. Nunca más se pudo recuperar. Nunca más se logró reponer. Todas las reformas se transformaron en impopulares, y su situación política se le enredó y terminó mal. Pese a que tuvo una recuperación, como le suele pasar a los presidentes en los últimos 6-8 meses, sí, que hay una recuperación, pero ni la mitad de lo que se fue. Claro, era esa recuperación, oye, que acompaña a los presidentes cuando están abandonando el escenario, cuando su peso político es más ligero, es más liviano. O sea, ya no están pesando, digamos. Pato cojo, tal cual. Pato cojo. Pero te sorprendió, por ejemplo, que estaba muy disparada Beatriz Sánchez, y en segundo orden José Antonio Kast. Después estaba Lavín con Bachelet también en torno a 6%. Sí. Hay que recordar, esto no suma un 100 porque eran era espontánea los nombres. Lo más potente, pero interesante la información. Lo más potente es que la mayoría de la gente, digamos, no ha tomado decisión. Que parece razonable también cuando este gobierno apenas cumplió un año. Claro, si quedan 4 años. O sea, quedan 3 años por delante. Claro. Sí. No. Hasta de mal gusto hablar del tema, pero bueno, me parece el ejercicio interesante que hace CAEM y que refleja la tercera ayer domingo en su portada con esto. Sí, el domingo fue. El domingo. Sí. Bueno, Lavín cae de cajón, digamos que Lavín va a estar. Yo esperaba que le fuera mejor a Lavín, fíjate. En alguna papeleta de la primaria de Chile Vamos. En esa designación espontánea hubiese pensado que a Lavín le iba a ir mejor, dado cuando uno lo compara con la CEP, claro, y con la CADEM de todas las semanas cuando aparece, o todos los meses cuando aparecen los personajes con mejor evaluación. Aparece de los personajes mejor evaluados. Sí, pensé que podría haber tenido una performance mayor, estaba, insisto, partiendo. Pero Kast muy bien y Beatriz Sánchez muy bien. Y lo de Sánchez me sorprende mucho más que lo de Kast, porque Kast ha estado en la agenda hasta hace poquitos días, incluso en algunas polémicas con el presidente Piñera, con su mujer, con Chile Vamos y los partidos de Chile Vamos. Pero Beatriz Sánchez estaba bastante encapsulada, no veíamos muchas cosas de ella. De repente aparecía en alguna imagen, alguna acción, pero me llama la atención que sea capaz después de la elección convocar a esa gente y tener este nivel de apoyo espontáneo. Sí. No, bien, harta gracia. Harta gracia y todo indicaría, digamos, que ella, a ver, no sé si va a ser candidata de su gente, de su sector, todo indicaría que sí, digamos, ¿no es cierto?
es de los liderazgos del Frente Amplio probablemente el que está más acreditado. En algún momento se habló también de Sharp. Bueno, se habló antes de Boris, pero Boris yo creo que ha sido de una u otra manera golpeado por la entrevista a Palma Salamanca y por la polera, sobre todo. Sí. El corto plazo no ha sido Claro, bueno para él ahora. claro. En 2 años más, quién sabe. Exactamente. Todo eso se puede revertir. Y Sharp, no sé, Sharp tuvo un año bueno, yo creo. Sí, Un año bueno. Pero el paro de los portuarios ya le empezó a poner algunas piedras en el camino. Y lo que Y la gran piedra se la coloca la ciudad de Valparaíso, que yo creo, lo he dicho otras veces, que no tiene arreglo, desgraciadamente. es muy penoso, lo hemos hablado aquí, es muy penoso. Lo hemos hablado. Pero lo que también es penoso es para la ex mayoría que, oye, no está. Recién aparece la expresidenta y que yo no sé si incluso la lograran convencer con quién iría. ¿Con quién iría de candidata? ¿Con quién iría de apoyo? Yo pensé que en este programa que hago solo con Juan Pablo Larraín, yo iba a tener oportunidad de decir algo. La verdad es que no me dejó hablar. No me dejó hablar. Esa es la verdad. Vamos a cronometrar esto después. ¿Eh? Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales Apple Store y Google Play. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Juan Pablo Larraín, muchas gracias por haber venido a conversar a Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches. Buenas noches.